Muy bien, continuamos aquí en Hora y 30 y estamos con el economista Diego Macera, él es miembro del directorio del BCR. ¿Cómo estás, Hola, Diego? ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Y también estás todavía con responsabilidades en el IPE. Sí, director del Instituto Peruano de Economía. Director del Instituto Peruano de Economía. Muy bien, pues entonces las calificaciones no faltan para hablar del asunto de la presunta recesión, que la palabra con R parece que la ha pronunciado La innombrable. la innombrable. Ocurre que no hay una definición inequívoca y aceptada por todos de qué es una recesión o cuándo una situación califica de recesiva, ¿no? Sí, lo que típicamente se entendía, la manera fácil de entenderla, la más inmediata, era que eran 2 trimestres consecutivos, ¿no?, de crecimiento en los cuales el crecimiento era menor que el inmediatamente anterior. Ahora, esa era la definición simplista típica de una recesión y normalmente queda a criterio de autoridades un análisis ex post, ¿no? O sea, después podemos decir que el año, estamos hoy día de octubre del 2023, podemos decir con la data de enero del 23, por decir algo, estábamos en recesión en enero. ¿Ya? Pero es difícil decir inmediatamente, en tiempo real, estamos en una recesión porque típicamente no tienes disposición de información. Ahora, al margen de eso, el análisis más concienzudo es no solamente la producción, sino también ver indicadores típicamente de consumo y de trabajo. Y de empleo. ¿No? Esos son los... ahí puedes ver otros movimientos de impuestos, puedes ver otras cosas, pero normalmente eso es lo que se toma en cuenta. El viernes tuvimos una entrevista con Iván Alonso, que tú conoces, que es doctor de Economía también, y él decía que él objetaba la calificación de recesión para la situación actual, lejos de decir que había que saltar en un pie por la situación, pero por criterios que tenían que ver con el aumento de la producción en determinados sectores y sobre todo por el empleo. Sí, mira, empleo viene creciendo, si uno mira data por lo menos de planilla, ¿no?, que es la más no es administrativa, es la más real que tenemos, más allá de encuestas. Data de planilla viene creciendo todavía a un ritmo de 4%, ¿no?, lo cual es más incluso que el crecimiento de la PEA, ¿no? Entonces te dice, ahí todavía hay cierta fortaleza. Consumo sí crece bastante menos, pero está todavía en positivo. Entonces, no, ahí de repente haciendo eco de Iván, no estoy diciendo que la cosa está bien, ¿no? O sea, no, estamos en rojo ya varios meses consecutivos, ¿no?, y corremos el riesgo de seguir en rojo por un buen tiempo más, pero... No es tan obvio decir, oye, estamos en recesión, pero la palabra en general, y mira cómo los minutos que nos quita, creo que no sirve mucho para explicar casi nada. Claro, tiene un efecto psicológico. Tiene un efecto psicológico, pero no explica. Anímico, quiero decir. Claro, cuando el ministro lo dice, no, digamos, nos deja una semana discutiendo de si es recesión o no es recesión, cuando en realidad no aprendimos nada más de la situación económica de lo que sabíamos la semana pasada. ¿Ya? No es que tenemos nueva data de empleo, no es que tenemos nueva data de producción, no. O sea, simplemente se usó una palabra para describir exactamente la misma situación que teníamos. Claro, es sencillamente si toda esta información que ya conocíamos califica para hablar de pintarla de una manera o no diferente. Califica para hablar si ese es su nombre o no, pero la situación es la misma. Exactamente, entonces no ayuda al debate, ¿no? Claro que no nos ayuda a hacer un diagnóstico adecuado y no nos ayuda a tener las respuestas oportunas tampoco, que es en realidad lo que deberíamos estar buscando, más allá de si es recesión o no. Pero otro invitado, ya no recuerdo quién, hablaba de las profecías autocumplidas y la reticencia a utilizar precisamente estas palabras que producen efectos de cuentos de la cripta para evitar lo de la profecía autocumplida. Estamos en recesión, en consecuencia no invierno. Sí, o sea, esto... las expectativas económicas yo creo que son la principal historia de la desaceleración fuerte de este año. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha construido una narrativa en su marco macroeconómico que está muy bien, ¿no? Y ellos hablan, oye, ¿no?, el clima nos ha pegado mucho, eso es totalmente cierto, pesca, agricultura. ¿No? Luego has tenido el efecto de las protestas, sobre todo en el primer trimestre del año, totalmente cierto. No, pero yo creo que yendo más allá, lo que más nos ha pegado es esto, si quieres, de profecía autocumplida, ¿ya? Y es que hemos tenido expectativas en negativo desde abril del 2021. Y eso te pasa factura eventualmente. Entonces creo que
parte de la corrección que se ha tenido que hacer y todos los analistas han tenido que hacer este año, ¿no? Si uno miraba hace un año, nosotros esperábamos que el 2023 se creciese al 3%, ¿no? Hoy ya el consenso está bien cerca de cero, ¿no? Algunos un poquito negativo, un poquito en positivo, pero bien cerca de cero. Y creo que la principal corrección que se ha hecho ahí el principal problema de estimación fue que no se calculó correctamente que las expectativas en negativo durante tanto tiempo te iban a pasar una factura bien grande durante este año. Y es lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido, efectivamente? Y hay un tema medio paradójico que, como los ciclos políticos son tan cortos, entonces, claro, el presidente pues que está hoy día termina cosechando lo que sembró el anterior. ¿No? Entonces, claro, hoy, durante todo este 23, estamos viendo más las consecuencias de lo que se hizo o se dejó de hacer durante el 22. Pero también ha habido cosas que se han hecho bien o mal, o se han dejado de hacer, que tendrían que haber sido buenas, correspondientes a la administración Boluarte. Sí, por supuesto, ¿no? Y creo que muchas de ellas nos van a pasar factura no solamente el 23, sino el 24. Como por ejemplo... A ver, creo que ha habido mensajes que pudieron ser sido bastante mejores en el tema del manejo de Petroperú, por ejemplo, cuando se conversó sobre la adjudicación de lotes. Que finalmente se los han dado por 2 años. Que finalmente se los han dado igual, efectivamente. ¿Con qué argumento? Y creo que lo más reciente, que es problemático también, es este pedido del crédito suplementario, ¿no?, que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas al Congreso, ¿no?, en donde, claro, estás al límite de la caja fiscal. ¿No? Estás pidiendo una ampliación presupuestaria que no es menor, pero que igual siempre va a ser insuficiente para mover la economía en general. No te va a llegar a mover la aguja. Lo que realmente te mueve la aguja es la inversión privada. Nunca vas a estar cerca de compensar la pérdida de confianza. Sin embargo, al haber hecho su famosa declaración en la que habló de recesión, el ministro Contreras dijo, bueno, que el remedio, ¿no?, con esas palabras, lo estoy parafraseando, no citando textualmente, era el crédito suplementario. Sí, el crédito suplementario siempre va a ser pequeño comparado con una caída chiquita de la inversión privada. O sea, una pequeña reducción de 1 punto en inversión privada tendrías que compensarlo con 4 puntos adicionales de crecimiento de la inversión pública, cosa que no es fiscalmente sostenible y no es tampoco operativamente ejecutable en el Estado peruano como está. Además, mucho de esto se ha ido a bonos. Un espejismo, lo que está vendiendo. ¿No? Mucho de eso se ha ido a bonos, maestros, ¿no?, trabajadores públicos, que en realidad es quitar plata de un bolsillo para ponerlo en otro bolsillo con el costo de transacción asociado del Estado. Claro. ¿No? Entonces, ahí la verdad que no veo por dónde hay una buena justificación. Además, no es un momento cualquiera, no es un momento en el que estás al límite de la regla fiscal, ¿no? Ya probablemente ya no la vas a cumplir. Y las agencias calificadoras están mirando. ¿La regla fiscal podrías explicar brevemente? Sí, son las reglas que se ponen año a año no se ponen año a año, están ahí, para tratar de que el Ministerio de Economía y Finanzas no gaste mucho más de lo que le ingresa por impuestos. Claro. ¿No? Entonces es una especie de corsé que nos ponemos, ¿no? Es autoimpuesto, ¿no?, para disciplinarnos. Y desde afuera, ¿no?, se está mirando, oye, el Perú puede cumplir, no puede cumplir, ¿no? ¿Cuánto? Si hay un COVID, obviamente se entiende que la regla fiscal se suspende, como se suspendió en ese momento, pero no puedes incumplir porque simplemente, pues, sin ninguna buena excusa, ¿no?, que es lo que pasaría probablemente este año. Lo que pasará probablemente sí. Sí, estás en un 2.4, probablemente cierres con un año de repente más cercano al 2.7 de déficit fiscal. Entonces, volviendo al crédito suplementario, aparte de este daño colateral que acabas de mencionar, en el lado del beneficio es mínimo. Pero va a haber gente beneficiada, ¿no? Va a haber ahí personas que le van a las cifras agregadas, ¿no? Sí. O sea, sí, pero en cifras agregadas es probablemente muy claro, es que se conceden beneficios de distinto corte, gente beneficiada hay, ¿no? Pero es plata que eventualmente se está sacando también, ¿no?, de endeudamiento, se está sacando de ahorros, se está sacando del bolsillo no tuyo y mío, ¿no? Como que no cuando se conceden exoneraciones tributarias. Mira, y ese es otro riesgo que mencionas que es importante, Mario, porque cuando se da la percepción, ¿no?, de que estamos siendo ¿no?, tan generosos para la reactivación de la economía,
también empiezan a haber voces que dicen, oye, pero yo también, la mía, ¿no? Y mi exoneración, ¿no? Oye, y esta actividad productiva sí va a sacarnos del, ¿no? Claro. ¿no? Y tiene un montón todos están justo en la actividad y clave. genera muchísimo empleo, Claro. ¿no? Y cuando empiezas a generar esa imagen, lo que pasa es, ¿no? El gobierno va a tener que conceder aquí, si ya le concediste a ese, ¿por qué no le concedes al otro? Y empiezas a tener problemas fiscales más serios. El Perú sigue siendo, y eso hay que repetirlo, ¿no? El Perú sigue siendo un país con buena fortaleza macroeconómica, ¿no? Seguimos teniendo buenas cuentas fiscales, seguimos teniendo disciplina, pero siendo este hoy nuestro principal atributo, no es algo que podamos arriesgar. Y está, digamos, permanentemente tambaleándose. Y tienes además otras presiones, ¿no? Tienes el retiro de las AFPs, ¿no? Tienes una depreciación del tipo de cambio. Entonces, eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Claro, yo creo que no era el momento pues, para plantear un crédito suplementario de esa naturaleza. ¿Ese crédito suplementario, al inyectar más circulante en algún lugar, puede golpear la inflación? Mira, nuestra presión por el lado de demanda no es, o sea, estamos en una economía más bien fría. ¿Ya? Entonces, por ese lado probablemente no te va a pegar demasiado, porque la economía está fría. Si estuvieras con una economía que está creciendo al 3 o al 4%, muy probablemente Le metes plata y la gente ahí sí. se la gasta. Probablemente con una economía tan fría es difícil, algún efecto tendrá, pero probablemente sea muy menor. Y a propósito, ya que estamos en la inflación, que es un tema importante para el BCR, sino el medular, ¿cómo está, digamos, cómo ven el año respecto de cómo pensaron en materia de inflación al principio del año que estaría? Sí. Sí. Yo no puedo hablar en nombre del banco. No, yo sí. ¿no? O sea, yo no soy representante del banco, pero viendo lo que se había proyectado, ¿no? Que sucediera, hubo algunos episodios que eran imposibles de prever, que hicieron que la inflación disminuyera menos de lo que se hubiera querido. Quizá el más claro durante la primera mitad del año principalmente fue el precio del pollo, ¿no? El precio del pollo con la gripe aviar de febrero, ¿no? Que impidió que el precio bajara más rápido para carne de pollo, para huevos durante los siguientes meses. ¿No? De ahí has tenido algunos efectos en la parte de energía, pero en realidad menores, y la inflación mal que bien se ha comportado como se esperaba. Sí, en algún momento la expectativa era llegar al rango meta a finales de este año. 3%. ¿Ya? Al 3%, que es el tope del rango meta de la inflación, que es de 1 a 3. ¿No? Ahora la proyección es, ya estamos en 5, pero muy difícil que se llegue al 3, probablemente vas a llegar en los primeros meses del siguiente. Pero, es decir, ¿es posible que cerremos el año en 5? Yo creo que posiblemente cerremos más abajo. Estamos en una trayectoria decreciente, ¿no? A octubre, finales de septiembre estábamos en 5, probablemente esto siga bajando. Ahora, uno nunca sabe qué viene con el precio de la energía, uno nunca sabe qué viene con el precio de los alimentos, hay que cuidar, y eso es muy importante, no sabemos cuál es el efecto que va a tener el fenómeno del Niño, ¿no? Ya hemos visto lo que pasó con el limón, y quizá ese es el riesgo más importante que hay, por lo menos los que podemos prever para la economía en el 24, es lo que vaya a pasar en el primer trimestre con el fenómeno del Niño. ¿No? Eso, digamos, tiene un componente de inflación, sí tiene un componente de inflación, pero mucho más importante es el componente que puede tener en la parte de producción. Y también humana, ¿no? Claro. Es decir, pesca, agricultura. Pesca y agro son los más, típicamente los más... Y de ahí... Y infraestructura. Y obviamente infraestructura. Entonces, en fenómenos del Niño anteriores, tuviste un golpe que se dejó sentir durante el primer trimestre, sobre todo, no en verano, pero que se dejó sentir durante el resto del año, ¿no? Entonces, digamos, lo que no sembraste tampoco en enero, febrero, marzo, que tenías que sembrar, ya después tampoco tienes cosecha. A propósito de esto, nuevamente hay cosas que este gobierno, esta administración, pudo haber acometido, no cometido, y se le pasó el tren. La ejecución el cierre de brechas para el fenómeno del Niño, ¿te refieres? Sí. Sí, eso es algo que se pudo avanzar mucho más. Me refiero a lo que puede haber afectado en pesca, en agricultura también. Eso es infraestructura, digamos. Sí, en pesca y agricultura creo que era muy difícil, es casi imposible. En pesca sí es imposible, sí. ¿No? En agro quizás podido mitigar algo de los impactos, ¿no? Quizás, o sea, de repente para la población más vulnerable podéis haber tenido algún crédito extra, podéis haber tenido alguna transferencia adicional.
Pero no, Pero es en realidad... infraestructura, es el No, problema. pero no era, lo que has podido hacer durante este gobierno no era tanto. Lo que sí tenías que haber hecho es, has tenido 6, 7 años para construir infraestructura para mitigar impacto de lo que se va a venir. ¿No? Y la verdad ahí avanzaste casi nada. Y los gobiernos subnacionales este año han avanzado también bastante poco, ¿no? Los alcaldes, que yo entiendo, algunos dicen, oye, recién estamos empezando, ¿no? Nuestro primer año. Bueno, sí, pero pues lamentablemente tocaba este año para preparación del fenómeno del Niño y se ha ejecutado poquitísimo de lo que se tenía que ejecutar. Pues ahora vienen las lluvias y la verdad que un mes más y ya no tienes más tiempo para construir nada. Terrible. Ojalá que no, porque todavía existe la posibilidad de que sea moderado. Existe la posibilidad. Digamos, las probabilidades al 55% creo que hablan de un fenómeno del Niño moderado y un 30 y tantos % fuerte. De uno fuerte, ¿no? Entonces, con lo cual, claro, la posibilidad que sea débil es bien que sea débil. Sí, ya. sí, no, la expectativa, el escenario base es que sea moderado. De hecho, creo que la mayoría de instituciones han construido sus expectativas del 2024 sobre la probabilidad de que sea moderado, que la inflación está bajando y que las expectativas empiezan a mejorar poquito a poco. Esos son, creo que, los 3 pilares base de las proyecciones que se han hecho para el 24. Muy bien. Como asunto final, había yo anotado alguno aquí, importante, el Congreso y su actuación contributiva o todo lo contrario respecto de esta situación que llamamos recesión. No sé si el Congreso ha tenido mucha contribución en lo de hoy, pero sí tiene una contribución importante sobre la percepción de inestabilidad que tiene el Perú y que probablemente pues, se va a arrastrar durante el siguiente año, ¿no? Entonces, mencionaba antes, tienes esta espada de Damocles adicional del el siguiente retiro de las AFPs. De hecho, mirando más allá, no sabemos cómo va a salir esta reforma previsional que planteó el Ejecutivo, pero el Ejecutivo no está mal, ¿no? Pero una vez que entra al Congreso tampoco sabemos en qué termina. ¿No? Y la percepción de que es difícil tener interlocutores válidos en el Congreso que sean representativos de toda su bancada. Sí. Eso hace mucho más impredecible el Congreso de hoy de lo que teníamos pues hace... Claro, la idea de bancada es discutible. incluso la idea de bancada. ¿No? Entonces, claro, y de hecho cuando las agencias calificadoras de riesgo analizan el escenario peruano y cuáles son las fortalezas, debilidades que tiene, una de las principales cosas que saltan es que no se sabe qué cosa puede hacer el Congreso en el siguiente mes o 2 meses. Entonces, claro, con una sensación y el Congreso, de cierto modo, ¿no? tiene responsabilidad sobre temas que son mucho más estructurales de lo que puede tener el Ejecutivo, ¿no? Se está hablando de cambios de leyes. ¿No? Entonces, en esa medida, la incertidumbre que te genera hoy el Congreso es parte de lo que te está arrastrando, lo que está impidiendo que tengas una economía bastante más dinámica. Finalmente, mencionaste el dólar y la depreciación del sol. No te voy a pedir pronósticos porque eso yo no lo sé tampoco, pero puedes pedir. ¿Imaginas un escenario en el que el dólar vuelva a bajar de los niveles en los que está ahora de manera significativa? O sea, regresar a los 3.70, 3.60. Sí. Mira, lo que hemos tenido este último periodo ha sido una depreciación ha sido justificada por lo que está pasando afuera. ¿Ya? Entonces esto ha sido principalmente decisiones de la Reserva Federal. Ha habido algunos componentes de nosotros, usted mencionaba los retiros de AFPs, por ejemplo, juega en contra, pero principalmente ha sido lo de la Reserva Federal. Y las expectativas están en que la Reserva Federal probablemente no empiece a bajar su tasa sino hasta mediados del próximo año. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a impactar eso directamente sobre el precio sobre el tipo de cambio? La verdad que probablemente la tendencia es para que te lo mantenga más alto, pero siempre es difícil saber y no es una buena idea especular con tipo de cambio. Muy bien. Muchas gracias a Diego Macera, miembro del directorio del BCR y director del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias, Mario, por tenerlo. Vamos a la pausa y regresamos.